Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Habíamos planeado la acampada como una forma de reencontrarnos. Hacía años que no coincidíamos los cinco. Desde la universidad, cada uno había seguido su propio rumbo, y aunque hablábamos de vez en cuando, esa chispa de cercanía se había ido apagando. Así que alquilamos una furgoneta, cargamos las mochilas y nos dirigimos al bosque, como cuando éramos estudiantes y creíamos que el mundo podía pausarse si apagábamos el móvil. El sitio lo encontró Pablo. Era una zona poco transitada, lo suficientemente alejada como para sentir que estábamos solos, pero con acceso a agua corriente y terreno llano para montar las tiendas. Un claro junto a una pequeña elevación de tierra, flanqueado por pinos y con un riachuelo no muy lejos. El lugar parecía detenido en el tiempo. Silencioso, limpio, intacto. La primera noche fue perfecta. Hoguera, historias, bromas privadas. Éramos los mismos de siempre. O al menos, eso queríamos creer. A la mañana siguiente, mientras preparábamos café, uno de nosotros, creo que fue Jaime, se alejó hacia los árboles, buscando leña. No tardó en llamarnos. Su voz sonaba apagada, como si hubiera dado con algo que no sabía explicar. Fuimos tras él. No muy lejos del campamento, en una pequeña hondonada oculta por ramas bajas, encontramos la cabaña. Era de madera oscura, desgastada por el tiempo. No muy grande, de una sola planta, rectangular, con tejado inclinado. Pero lo más extraño era su superficie. Estaba completamente cerrada. No tenía puerta. Tampoco ventanas. Solo paredes lisas, sin aperturas visibles. Como si hubiera sido construida desde fuera y luego sellada por completo. Rodeamos la estructura varias veces. No encontramos grietas, ni respiraderos, ni rastros de uso reciente. La madera estaba vieja, pero no podrida. El tejado tenía hojas secas, como si llevara años sin ser tocado. Sin embargo, el suelo alrededor estaba limpio. Demasiado. No había ramas caídas, ni maleza, ni huellas de animales. Como si alguien cuidara ese perímetro. Volvimos al campamento con la sensación de haber visto algo que no deberíamos. Intentamos retomar la rutina. Cocinamos, bromeamos, fuimos al río. Pero todos mirábamos de reojo hacia el bosque. Hacia esa hondonada oculta entre árboles. Esa noche no dormí bien. No por ruidos, sino por una sensación. Como si algo hubiera cambiado de sitio mientras yo dormía. Al amanecer, al salir de la tienda, lo noté. Mis cosas estaban desordenadas. No faltaba nada, pero el saco estaba medio abierto. Mi linterna, encendida, apuntaba hacia el interior de la tienda, como si alguien la hubiera colocado allí. Y junto a la cremallera, había una pequeña marca en la tierra. Una huella. Humana. Pero más pequeña que cualquiera de nosotros. Como de un niño. Lo achaqué al viento, a la sugestión. No quise pensar más. Pero no fui el único. Pablo se acercó a nosotros con el rostro pálido. Nos dijo que alguien había dormido en su saco. Que lo encontró caliente, con la cremallera a medio subir. Y que sus botas estaban húmedas por dentro, como si alguien se las hubiera puesto durante la noche. Nos miramos sin saber qué decir. Y entonces Irene, que había ido a buscar más leña, volvió corriendo. Dijo que la cabaña ya no estaba sellada. Que alguien había abierto una entrada. Volvimos a la hondonada a paso rápido, sin hablar demasiado. Cada uno con una mezcla de miedo y curiosidad que no sabíamos cómo disimular. El bosque estaba silencioso, más que de costumbre. Los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia nosotros, como si supieran lo que estábamos a punto de ver. Y allí estaba la cabaña. La misma estructura de madera ennegrecida por el tiempo, el mismo tejado inclinado, las mismas paredes sin marcas, excepto por un detalle nuevo, una abertura. No una puerta con bisagras, ni una entrada convencional. Era un hueco rectangular tallado toscamente en uno de los muros, con los bordes astillados, como si hubiera sido hecho desde dentro. No había restos de madera caída, ni señales de herramientas. Solo el hueco oscuro, profundo, donde antes solo había pared. Nadie se acercó al principio. Nos quedamos en semicírculo, observando, respirando con cuidado.
Desde donde estábamos, no se veía el interior. Solo oscuridad. No había luz, ni reflejos, ni movimiento. Un vacío negro, denso, que parecía absorber incluso el sonido ambiente. Pablo fue el primero en acercarse. Se agachó levemente, asomándose solo lo justo. Dijo que estaba vacía. Que no veía muebles, ni objetos, ni suelo definido. Solo una especie de negrura irregular, como si el interior estuviera cubierto de algo blando. Los demás nos mantuvimos a cierta distancia. No entramos. No hicimos fotos. Solo nos quedamos un rato, en silencio, como si estuviéramos junto a una herida abierta en el bosque. Luego volvimos al campamento. Pero algo nos acompañó. Esa noche, todos dormimos inquietos. Yo me desperté cerca de las 3 de la madrugada con una sensación viscosa en la garganta. Como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Afuera, el bosque no sonaba. Ni grillos, ni ramas, ni viento. Solo un leve crujido. No provenía de lejos, sino de mi tienda. Del rincón donde estaba mi mochila. Me incorporé lentamente, guiado apenas por la luz débil que entraba desde el techo de la tienda. Y vi la silueta. No entera. Solo la curva de un hombro, la sombra de un cuello. Alguien agachado, hurgando entre mis cosas. Contuve la respiración. Y entonces esa figura se giró hacia mí. No hizo ruido. No habló. Solo se incorporó despacio, con un movimiento irregular, como si no estuviera acostumbrada a usar su propio cuerpo. En un parpadeo, desapareció. No corriendo. No arrastrándose. Simplemente, ya no estaba. Salté del saco y salí al exterior. Todo parecía en orden. Pero cuando revisé la mochila, encontré algo que no me pertenecía. Un pañuelo de tela gris, húmedo, arrugado. Con un nudo torpe en una esquina. Y olía a madera encerrada. A polvo viejo. Como si hubiera estado guardado durante años. Esa mañana, faltaba alguien. Jaime. Su tienda estaba vacía. Sus cosas en su sitio. Pero él no. La tienda de Jaime estaba tal y como la había dejado al anochecer. Cerrada, sin signos de forcejeo, sin huellas alrededor. Su saco de dormir estaba vacío, extendido, con la cremallera abierta hasta la mitad, como si simplemente se hubiera levantado en silencio, en plena noche, y se hubiera marchado sin despertar a nadie. Lo llamamos durante horas. Revisamos el bosque en todas direcciones, separándonos por parejas, marcando el camino con linternas y trozos de tela. Nada. Ni una pisada. Ni una prenda olvidada. Ni un solo sonido de vuelta. Al mediodía, nos reunimos nuevamente en el campamento. El silencio entre nosotros era más denso que nunca. Ya nadie hacía bromas. Nadie intentaba restarle importancia. Algo estaba ocurriendo. Algo que no entendíamos y que no sabíamos cómo detener. Irene rompió el silencio. Dijo que había soñado con la cabaña. Que la veía desde arriba, como si flotara por encima del bosque. Y que en el sueño, no estaba hecha de madera, sino de algo más blando. Orgánico. Que respiraba. Nos miró con ojos húmedos y dijo que había visto a Jaime dentro. Pero no como lo recordábamos. Que estaba encogido en un rincón oscuro, cubierto por una tela gris, como una especie de capullo. A nadie le pareció una simple pesadilla. Esa tarde decidimos ir de nuevo a la hondonada. La cabaña seguía allí. La abertura también. Pero algo había cambiado. Ahora el hueco era más grande. Más definido. Como si lo hubieran pulido desde dentro. El borde no estaba astillado, sino liso, casi húmedo. El aire que salía de allí tenía una temperatura distinta, más cálida que la del exterior. Y un olor, no a madera. No a tierra. Era más parecido al aliento contenido en una habitación sin ventilación. No entramos. Solo la rodeamos. Y mientras lo hacíamos, notamos marcas nuevas en la madera exterior. Pequeñas hendiduras. Como si unas uñas hubieran arañado la superficie desde dentro, buscando una salida. Esa noche, nadie durmió en tienda individual. Pusimos los sacos dentro de la misma, uno al lado del otro, como un refugio improvisado contra lo que fuera que había ahí fuera. No encendimos fuego. No hablamos. Solo esperamos. La madrugada llegó con un viento que no movía las hojas. Un viento seco, que no enfriaba la piel, pero que traía consigo un murmullo lejano. Una vibración constante, como si el bosque estuviera lleno de respiraciones apagadas. Y entonces escuchamos pasos. Muy suaves. A nuestro alrededor.
rodeando la tienda. Primero uno, luego dos, luego más. No eran animales. Eran pisadas humanas. Desnudas. Silenciosas. Nos quedamos inmóviles, conteniendo el aire. Y cuando por fin el silencio volvió, supimos que algo se había llevado a alguien. Por la mañana, Pablo no despertó. Su saco seguía allí. Cerrado. Pero vacío. La tienda amaneció con el cierre intacto. Ninguno de nosotros lo había oído moverse. Y, sin embargo, Pablo ya no estaba. Su saco seguía cerrado, con el interior aún tibio, como si se hubiera desvanecido segundos antes del amanecer. No gritamos. Ni siquiera salimos corriendo. Nos quedamos dentro, quietos, con los cuerpos tensos como si cada músculo comprendiera que cualquier movimiento podía ser una invitación. Yo recuerdo haber mirado a Irene, a Alex, a Clara, y ver en sus ojos el mismo pensamiento que me carcomía desde la noche anterior: estábamos rodeados. No de animales. Ni de personas. De algo más antiguo. Algo que no necesitaba entrar con violencia. Que se limitaba a observar, a esperar, y tomar. El resto del día lo pasamos sin decir casi una palabra. No comimos. No fuimos al arroyo. Nadie volvió a mencionar la cabaña. Pero todos sabíamos que seguía allí. Que su abertura nos esperaba. Esa noche no encendimos linternas. Nos acostamos temprano, con los sacos alineados en una misma tienda, como si esa cercanía pudiera protegernos. Pero no sirvió. Desperté cuando aún era de noche. Y supe de inmediato que algo iba mal. La tienda estaba más fría. No escuchaba respiración a mi alrededor. Ni movimientos. Solo un crujido suave, lejano, como ramas quebrándose al compás de una caminata lenta. Me incorporé y toqué los sacos junto a mí. Vacíos. Todos. Solo el mío estaba ocupado. Salí a trompicones, con el corazón retumbando en la garganta. La noche era cerrada, pero la silueta de los árboles dibujaba formas suficientes para distinguir lo que no debería estar allí. La cabaña. Ya no estaba en la hondonada. Estaba en el claro. Junto al campamento. Como si se hubiera movido durante la noche. Como si hubiera esperado que estuviéramos dormidos para acercarse. La abertura seguía allí. Pero ahora se sentía más grande. Y algo goteaba desde los bordes. No sangre. No agua. Sino una sustancia espesa, como savia negra, que se arrastraba por la madera como si respirara. Me quedé paralizado. No supe cuánto tiempo. Hasta que escuché un sonido dentro. No un grito. No un susurro. Un leve roce, como el de una uña sobre una pared de tela. Entonces supe que estaban ahí dentro. Todos. Y que me estaban esperando. No sé cómo logré huir. No recuerdo haber corrido. Solo sé que amanecí caminando por una carretera secundaria, con barro en las botas y hojas en el pelo. Unos senderistas me encontraron y me llevaron al pueblo más cercano. Conté lo justo. Nadie encontró el claro. Ni la cabaña. Ni a mis amigos. Los días pasaron. Luego semanas. Y aunque todo parecía volver a la normalidad, yo sabía que había algo en mí que ya no encajaba. A veces, despierto en mitad de la noche con el olor a madera podrida pegado a la garganta. Otras veces, encuentro tierra húmeda junto a la cama. Y lo peor, una vez, al revisar el fondo del armario, vi algo escondido entre las mantas. Era un pañuelo gris, con un nudo torpe en una esquina. Y olía a encierro, a oscuridad, a regreso. Nunca olvidaré el olor. No era a tierra, ni a resina, ni siquiera a humo. Era un olor viejo, espeso, como si la ceniza aún flotara en el aire aunque el fuego hubiese muerto hacía años. Un olor que se pegaba a la ropa, a la garganta, al fondo de los pulmones. Así olía aquel lugar. Cuando Pablo nos propuso acampar en la zona del incendio, todos dudamos al principio. No por miedo, sino por respeto. El fuego había arrasado más de 800 hectáreas una década atrás, dejando un paisaje de troncos desnudos y suelo negro. Pero según él, la vegetación empezaba a recuperarse y había claros seguros para acampar. Quería documentarlo con su dron. Mostrar cómo la vida volvía. Éramos 6. 3 tiendas, mochilas bien equipadas, agua suficiente, y un plan: pasar 2 noches allí, cerca del corazón del bosque quemado. El lugar, al llegar, parecía otro mundo. Árboles carbonizados se alzaban como esqueletos.
Algunos seguían de pie, sin ramas, sin hojas. Otros estaban caídos, partidos por la mitad, con la madera aún ennegrecida por dentro. No había sombra. Solo cielo blanco sobre el gris del suelo y el negro de los troncos. A ratos, parecía que el sol no tocaba esa parte del bosque. Montamos el campamento cerca de una pequeña hondonada donde la vegetación comenzaba a reaparecer. Unas matas verdes aquí y allá, algunos brotes saliendo entre la ceniza. Era como acampar sobre un cementerio vegetal. Un lugar en pausa. La primera noche fue fría y tranquila. El suelo no guardaba calor. Dormí mal, más por la incomodidad que por otra cosa. Alrededor de las 3, me desperté para orinar. Salí de la tienda y me alejé unos metros. El cielo estaba cubierto, pero la claridad de la luna se filtraba lo justo como para perfilar los troncos calcinados. Y entonces lo vi. Una figura entre los árboles. Negra. Inmóvil. Al principio creí que era un tronco más, una silueta normal en medio del caos. Pero algo no encajaba. Era más delgada. Más erguida. No tenía ramas ni forma de árbol. Era otra cosa. Me quedé observando durante varios minutos. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba allí, mirándome. O al menos, eso sentía yo. Volví a la tienda sin despertar a nadie. Me dije que había sido mi imaginación. Que los contrastes del fuego dejaban formas raras. Que mi mente proyectaba cosas en el silencio. Aún así, me metí al saco con el cuerpo tenso. A la mañana siguiente, todo parecía normal. No conté nada. No quise parecer paranoico. Pero cuando Pablo voló el dron, se detuvo sobre un punto del bosque y me pidió que mirara la pantalla. Había algo extraño. Entre los árboles, no lejos del campamento, se distinguía una figura. Estática. Humana en forma. Pero no tenía volumen. No proyectaba sombra. Solo estaba allí, vertical, como una silueta carbonizada clavada al suelo. Volamos el dron de nuevo hacia ese punto. No había nada. Solo tierra quemada. Pablo lo borró enseguida. Dijo que era un fallo óptico. Pero ya era tarde para convencerme. Esa tarde, salimos a caminar hacia el sur del campamento, siguiendo la línea del antiguo cortafuegos. Aún se veían los restos de los trabajos que se hicieron para frenar el avance del incendio, árboles talados, hileras de tierra removida, rocas ennegrecidas por el calor. Algunos de los troncos conservaban aún la corteza medio derretida, como cera endurecida por el tiempo. Durante el paseo, noté algo raro. No lo comenté en voz alta, pero cada vez que nos deteníamos, sentía que había más árboles de pie de los que recordaba. Como si el bosque reordenara su geometría. Como si los espacios se estrecharan a medida que avanzábamos. No era una sensación drástica, pero suficiente para hacerme mirar por encima del hombro con frecuencia. Claudia fue la primera en decirlo. Cuando nos detuvimos a descansar, comentó que desde hacía rato sentía que alguien nos seguía. Que escuchaba pasos muy suaves, como si algo se arrastrara por la tierra quemada. Pensamos que era una alucinación auditiva. En los lugares donde no hay ecos, el cerebro fabrica los suyos. Esa noche regresamos al campamento con las piernas agotadas y el ánimo extrañamente bajo. Nadie dijo nada, pero el silencio entre nosotros era distinto al del día anterior. Más tenso. Más atento. La noche cayó sin transición. A las pocas horas, el frío se volvió más cortante. Encendimos una pequeña fogata controlada, con restos de ramas secas y madera no quemada que habíamos traído. Nos sentamos alrededor, en silencio. La luz del fuego era un punto minúsculo de vida rodeado por una oscuridad que parecía más espesa que otras noches. El bosque, calcinado y negro, absorbía la luz en lugar de reflejarla. Fui el último en acostarme. La tienda estaba helada. El saco de dormir no bastaba para contener la sensación de humedad que parecía subir desde el suelo. Dormí mal. Me desperté varias veces. Pero fue cerca del amanecer cuando lo vi de nuevo. Una figura. Esta vez mucho más cerca. No estaba entre los árboles. Estaba junto a la tienda de Claudia y David. Erecta. Inmóvil. Como una columna de humo solidificado. No pude dejar de mirarla. Algo en su forma parecía cambiar cada vez que parpadeaba. A veces era más alta. O más delgada. En una de las ocasiones, juraría que vi cómo giraba levemente la cabeza. Y entonces levantó un brazo. Muy despacio. Y apoyó la mano sobre la tela de la tienda. No la rasgó. Solo la tocó. Y cuando se alejó,
la tienda quedó marcada con un manchón negro, como si la hubiese ensuciado con hollín. A la mañana siguiente, Claudia fue la primera en salir. Se acercó al fuego apagado, se cruzó de brazos y dijo que había tenido un sueño raro. Que alguien se agachaba junto a su tienda y la tocaba, como acariciando la tela con una rama caliente. No le dijimos nada de la mancha. Pero cuando todos salieron, la vieron. Un trazo irregular, como una mano abierta, negra, grabada en la tela. Nadie sabía cómo explicarlo. Ni intentó hacerlo. El resto de la mañana lo pasamos en silencio. Nadie mencionó la marca en la tienda. Ni la figura que yo había visto. Ni los pasos que Claudia creyó escuchar la noche anterior. Ni la sensación de que algo nos estaba observando desde más allá de los troncos calcinados. Pablo insistió en que nos moviéramos. Que empacáramos las tiendas y buscáramos un sitio más alejado, con vegetación real, más cerca del río. No lo dijo como una orden, sino como quien no quiere pasar otra noche en un lugar donde el suelo aún guarda memoria del fuego. Accedimos. No porque creyéramos que estaríamos más seguros en otro sitio, sino porque todos sentíamos que el claro ya no era un lugar neutral. Había cambiado. Y nos había cambiado también. Comenzamos a desarmar el campamento. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que algo faltaba. Su linterna. Una de esas grandes, de camping, que había dejado dentro de la tienda. Estaba encendida, decía, cuando se fue a dormir. Pero ahora no estaba en ningún sitio. Buscamos por todos lados. Revisamos entre los sacos, los bolsillos de las mochilas, incluso la maleza baja. Nada. Pero yo sabía que no había caído ni se había perdido. Sabía que alguien la había tomado. No dije nada. Solo volví a mirar el bosque. Y sentí que algo, muy lejos, estaba observándome también. Nos movimos más de 1 kilómetro al este. Encontramos una nueva zona con árboles jóvenes, brotes verdes, incluso algunos animales. El contraste era tan grande que parecía un paisaje diferente. Pero aún desde allí, podíamos ver en la distancia los esqueletos de los árboles quemados, recortados contra el cielo gris. Montamos de nuevo las tiendas y tratamos de comportarnos con normalidad. Jugamos a las cartas, cocinamos algo caliente, hablamos de cosas triviales. Pero había una capa invisible de tensión bajo cada palabra. Al anochecer, decidí no dormir. Me quedé fuera de la tienda, envuelto en una manta, junto al fuego apagado. Esperé. Las primeras horas fueron tranquilas. Luego el bosque se fue apagando. Ya no se oían grillos. Ni hojas movidas por el viento. Ni siquiera el lejano murmullo del agua. Todo se volvió estático. Y entonces, a lo lejos, vi un destello. Una luz. Parpadeando entre los árboles. Era la linterna de David. Lo supe al instante. No por el color o la forma, sino por la forma en que se movía. Como si alguien la llevara en la mano, caminando despacio, en línea recta, desde la zona quemada hacia nosotros. Pero no venía sola. Había algo más. Formas oscuras, caminando detrás de la luz, deslizándose entre los troncos. No todas caminaban erguidas. Algunas se movían en silencio por el suelo, como ramas arrastradas por una corriente invisible. Me metí en la tienda sin decir una palabra. Claudia respiraba profundamente en su saco. David también. Pablo no estaba. Salí con cuidado. Su tienda estaba vacía. La tienda de Pablo estaba perfectamente cerrada. Sus botas seguían allí, junto a la entrada. Su chaqueta colgada en la rama donde él mismo la había dejado horas antes. Todo estaba en orden. Todo, salvo él. No lo encontramos. Revisamos con linternas la zona inmediata. Seguimos la lógica. Si se había despertado de noche, tal vez fue a orinar o se sintió mal. Pero el terreno estaba seco. No había huellas. Ni ramas rotas. Ni señales de que hubiera pasado por allí. Solo oscuridad. Y un leve olor a humo antiguo que parecía intensificarse con cada hora que pasaba. Volvimos al campamento cuando la luz empezó a asomarse entre los árboles. Nadie dijo lo que estábamos pensando, pero todos lo sabíamos. Pablo no se había ido. Lo habían llevado. O lo había seguido. Cuando recogimos las tiendas por segunda vez, Claudia señaló algo que no habíamos visto antes. El suelo bajo la tienda de Pablo estaba marcado. Negro. Como quemado. Pero no como una mancha sucia, sino como si alguien hubiera encendido un fuego controlado justo bajo la tela, sin dejar rastro de ceniza. No dijimos nada. Simplemente guardamos el equipo en silencio y comenzamos el camino de vuelta.
Cada paso era más pesado. Sentía que arrastraba algo más que la mochila. Una especie de carga invisible, como si el bosque se hubiera enredado a mis tobillos. A medida que nos alejábamos del centro calcinado, el aire se aclaraba, los sonidos regresaban. El canto de un ave. El susurro de ramas movidas por el viento. Pero el olor seguía ahí. Incrustado en la ropa, en la piel, en los recuerdos. Un olor imposible de lavar. Cuando finalmente llegamos a la furgoneta, nadie discutió. Nadie mencionó lo que había ocurrido. Nos subimos. Condujimos en silencio. Uno por uno, fuimos bajando en distintos puntos, sin abrazos, sin despedidas. Como si esa experiencia hubiese cortado el hilo que alguna vez nos unió. Esa noche, ya en casa, abrí la mochila. Todo estaba donde debía. Salvo una cosa. Un trozo de madera. Carbonizado. Alargado, delgado, con una curva natural. No era mío. No lo recordaba haberlo empacado. Pero tenía una textura conocida. Como la forma de un dedo petrificado por el fuego. Desde entonces, lo he guardado en una caja, al fondo del armario. No lo toco. No lo miro. Pero sé que sigue allí. Y a veces, cuando me despierto a mitad de la noche, envuelto en el sudor del recuerdo, creo olerlo otra vez. Ese olor. De bosque quemado. Y escuchar, desde el pasillo, un crujido leve. Como madera vieja cediendo bajo el peso de algo que aún camina. Hay un tipo de silencio que solo se encuentra en la montaña. No es el mismo del bosque, donde el murmullo de hojas y pájaros mantiene el aire en movimiento. Ni el del campo, donde el viento siempre lleva algo consigo. En lo alto, a cierta altitud, el silencio es completo. Denso. Sordo. Como si el mundo se apagara alrededor. Acampamos en un altiplano a más de 1600 metros. Habíamos subido con la intención de pasar 4 días en la cresta, lejos de todo. Era verano, pero allí arriba aún hacía frío por las noches. El grupo estaba formado por 4, 2 parejas, cada una en su tienda. Llevábamos años haciendo rutas juntos. Todo estaba medido, controlado. Nada de improvisaciones. Conocíamos el terreno, el clima, la logística. Había sido así durante años. El primer día transcurrió sin novedad. Montamos las tiendas sobre una planicie de roca lisa, anclándolas con piquetas profundas y cuerdas de refuerzo atadas a las rocas más grandes. El viento de la noche podía ser fuerte, pero no había previsión de tormenta. Aún así, reforzamos bien. Cenamos al atardecer, viendo cómo el cielo se apagaba en silencio. Dormimos con tranquilidad, sintiéndonos pequeños pero seguros bajo la inmensidad del cielo estrellado. A la mañana siguiente, una de las cuerdas de nuestra tienda estaba cortada. No suelta. No desanudada. Cortada con precisión, a ras del anclaje. Pensamos que habría sido la tensión o un error en el nudo. Nada raro. La cambiamos por otra y reforzamos el doble. Al día siguiente, fue otra cuerda. Esta vez del otro lado. El corte era limpio. No había roces, ni signos de desgaste. No era una rotura por tensión. Parecía hecho con cuchillo. Empezamos a preocuparnos. Nadie en el grupo había salido de su tienda durante la noche. Todos aseguraban haber dormido de corrido, sin sobresaltos. Revisamos el terreno en busca de pisadas, ramas rotas, cualquier indicio de alguien o algo moviéndose. No encontramos nada. Aún así, pensamos en zorros, en animales. Incluso en vandalismo. Pero estábamos solos. La zona era remota, y habíamos tardado más de 4 horas en llegar caminando desde el último aparcamiento. La tercera noche instalamos una pequeña cámara de acción. La fijamos a una piedra frente a la tienda, enfocando directamente el sistema de cuerdas, con visión nocturna y grabación continua. Queríamos saber si algo o alguien se acercaba. Amaneció con otra cuerda cortada. La tercera en 3 días. Cuando revisamos la grabación, todos nos quedamos en silencio. No aparecía nadie. No se oía nada. Pero a las 3:42 de la madrugada, la cuerda simplemente caía. Sin ser tocada. Sin tensión previa. Solo se soltaba, como si algo invisible la hubiese cortado con precisión. Miramos el vídeo una y otra vez. Nada. Ninguna figura. Ningún ruido. Solo el leve movimiento de la cuerda deslizándose sobre la roca. Comenzamos a hablar en voz baja, como si el aire también escuchara.
como si los ecos pudieran llevar nuestras dudas a algo que no veíamos. La noche siguiente, pusimos la cámara dentro de la tienda, enfocándonos mientras dormíamos. Solo por si acaso. Esa noche fue distinta. Nos acostamos sin hablar demasiado. Cada uno dentro de su tienda, el cuerpo tenso dentro del saco. Afuera, la montaña respiraba en su silencio helado. No soplaba el viento. No cantaban aves nocturnas. Solo un murmullo bajo, continuo, que no sabíamos si venía de las rocas o de nuestras propias cabezas. La cámara quedó encendida desde el momento en que apagamos la linterna. Estaba colocada a medio metro del suelo, sujetada con una cuerda entre dos mochilas. Nos enfocaba a los dos, dormidos. Todo estaba programado para grabar hasta el amanecer. A las 7:12 de la mañana, desperté con el frío pegado al rostro. Salí de la tienda y vi lo que ya sabía antes de abrir la cremallera. Otra cuerda. Cortada. La cuarta. Esta vez fue la que aseguraba el ángulo más cercano a nuestras cabezas. Revisamos todas las tiendas. Solo la nuestra sufría los cortes. Las demás estaban intactas. Despertamos a los otros. No sabían qué decir. A esas alturas, nadie creía que fuera casualidad. Ni animales. Ni condiciones climáticas. Pero tampoco queríamos decir lo que se nos pasaba por la mente. Decirlo sería darle forma. Y nombre. Desayunamos en silencio, con los ojos hinchados de insomnio. Después revisamos el vídeo. Al principio todo parecía normal. Movimientos suaves. Respiraciones. Alguna vuelta dentro del saco. Todo dentro de lo esperado. Hasta que la cámara registró el momento. Era cerca de las 3:30 de la madrugada. Yo me incorporaba lentamente dentro del saco. Sin abrir los ojos. Sin expresión. Me sentaba sobre las piernas y permanecía inmóvil durante al menos un minuto. Luego, muy despacio, salía del saco, arrastrándome hacia el borde de la tienda. Nunca abría los ojos. Ni encendía la linterna. Ni tropezaba. Mis movimientos eran suaves, medidos. Como si conociera el terreno al milímetro. En el siguiente plano, tras un corte de la cámara por el infrarrojo, ya estaba acostado de nuevo. Como si no hubiese salido nunca. Pero la cuerda aparecía cortada justo después de ese momento. Me miré a mí mismo en el vídeo durante mucho tiempo. No reconocí nada en mi forma de moverme. Ni en mi rostro. Era como si otro hubiera tomado mi cuerpo por unos minutos. No quise mostrarlo a los demás. Solo dije que no había grabado nada relevante. Pero por dentro, temblaba. Esa noche me até al saco con una cuerda extra, pasándola por debajo de los brazos, como si eso pudiera impedirme levantarme. Me metí dentro con el corazón golpeando fuerte, esperando que el sueño no me arrastrara. Pero me arrastró. Y cuando desperté, la cuerda estaba cortada. Desde dentro. La cuerda no estaba desanudada. No rota. Estaba cortada limpiamente, con una precisión que no podría haber logrado dormido. El nudo seguía en su sitio, perfectamente hecho. Solo el extremo del lazo, separado por unos centímetros, era nuevo. Y lo peor, la cuerda estaba dentro del saco, debajo de mí. Tuve que desatarme con manos temblorosas. Cuando salí de la tienda, la luz aún no había tocado del todo el altiplano. Era ese momento gris, justo antes del amanecer, donde todo parece congelado. En el horizonte, las siluetas de las montañas eran sombras recortadas sobre un cielo inmóvil. No dije nada. Solo miré a mi alrededor. Todos seguían durmiendo. Y por un instante, me pregunté si era yo el que había cambiado, o si todo a mi alrededor se estaba descomponiendo poco a poco, en silencio. Ese día, el resto del grupo propuso bajar. Estaban preocupados. Pero nadie lo decía así. Decían que el clima iba a empeorar. Que tenían cosas que hacer. Que ya habíamos disfrutado bastante. Mentiras educadas, que se dicen cuando no se quiere admitir que algo da miedo. Yo dije que me quedaría una noche más. No supe por qué lo dije. Solo supe que no podía irme todavía. Necesitaba entender. Ellos dudaron, insistieron, pero al final no discutieron. Me dejaron algo de comida, la batería externa para el móvil y una linterna nueva. Me prometieron que al día siguiente vendrían a buscarme con el coche. A media tarde, me quedé solo. Y la montaña cambió de rostro. No se hizo más oscura, ni más peligrosa. Se hizo más atenta. Como si al quedar solo, cada piedra, cada sombra, cada rama se reacomodara ligeramente para verme mejor.
Esa noche no encendí la cámara. No me até. Tampoco me acosté. Me senté fuera de la tienda, con la linterna apagada, esperando que algo viniera. No hubo viento. Ni estrellas. Solo una quietud total. Y, en algún momento, empecé a escuchar pasos. No sobre la roca, sino sobre tierra. Pasos lentos, suaves, que daban rodeos. Primero al borde del campamento. Luego más cerca. No veía a nadie. Solo oía el ritmo. Y sentía una presencia, como si alguien se inclinara a escasos centímetros de mi oído, sin tocarme. En algún momento, debí dormirme sin querer. Desperté al sentir la luz del sol sobre los párpados. Estaba dentro del saco. Dentro de la tienda. Y la cremallera estaba cerrada por fuera. No recordaba haber entrado a la tienda. Tampoco haberme metido en el saco. Y mucho menos haber cerrado la cremallera desde fuera. Tardé más de un minuto en salir, con el corazón golpeando como un tambor hueco. El aire era distinto. Más denso. El silencio aún más absoluto que la noche anterior. Caminé unos metros, buscando huellas, signos de paso, algo. Pero la roca no retiene pisadas. Solo vi un rastro tenue de hollín, como una línea trazada con carbón, que se extendía en semicírculo alrededor de la tienda. No tocaba la tienda. Solo la rodeaba, como una frontera. Volví dentro. Y encontré la cámara encendida. No la había activado. No la había tocado. Pero estaba grabando, enfocando directamente hacia el interior del saco vacío. En la pantalla, una cuenta atrás. Una grabación programada. Quedaban 9 segundos. Me quedé quieto, observando cómo el número descendía. Cuando llegó a 0, la cámara emitió un pitido leve y comenzó a reproducir el último vídeo grabado automáticamente. No entendí de inmediato lo que veía. Era la tienda, desde dentro. Yo, dormido en el saco. Y luego, a los pocos minutos, otra figura apareciendo en el plano. No desde la entrada. Desde dentro del saco. Como si emergiera de mi propio cuerpo. Una silueta blanca, translúcida, con mi misma forma, pero sin rostro definido. Se incorporaba y salía arrastrándose. Pasaba frente a la cámara, que no parecía reconocerla como movimiento humano. Se deslizaba hacia la tela de la tienda, y desaparecía a través de ella, sin abrir la cremallera. Quedé paralizado. No por el miedo, sino por una certeza helada. Lo que salía de mí cada noche, no era algo externo. Era yo. O una parte de mí que ya no recordaba pertenecerme. Apagué la cámara. Y quemé la cuerda cortada. Esperé al grupo, que llegó al mediodía con risas nerviosas y alivio en la voz. Recogimos el campamento. Bajamos la montaña. Nadie preguntó nada. Yo no dije nada. La última noche, en casa, dormí con la linterna encendida. Pero aún así, soñé con la tienda. Conmigo saliendo de ella, flotando sobre el suelo, mientras las cuerdas se soltaban una por una. Y en el sueño, algo nuevo ocurrió. Esa versión de mí, ya no regresaba. Solo se alejaba hacia la oscuridad. Y al despertar, supe que no lo volvería a ver. Pero que, tarde o temprano, volvería a buscarme. Porque no había salido para marcharse. Había salido, para quedarse. Lo que más me gustaba de acampar era ese momento exacto en que el fuego se apaga. Cuando las brasas arden con su último aliento y el bosque se estira en sombras más grandes que los árboles. Cuando los demás ya están en sus sacos y el único sonido es el crujido lento de la madera apagándose, acompañado del rumor de las hojas al moverse como si algo respirara a través de ellas. Esa noche, la primera en el bosque, ocurrió ahí. En ese momento. Habíamos llegado a una zona apartada de la sierra, un claro entre pinos altos, cerca de donde antiguamente funcionaba un refugio de scouts, abandonado desde hacía décadas. No estaba en ruinas, pero ya nadie lo usaba. Según los mapas topográficos, solo quedaban los cimientos y una chimenea de piedra aún en pie. Acampamos algo alejados, entre árboles jóvenes que crecían como una segunda piel sobre la cicatriz vieja del terreno. Éramos 5. Amigos de toda la vida. Gente confiable. Nada nos inquietaba realmente. Llevábamos años haciendo rutas y acampadas. Esa noche, como tantas otras, preparamos la cena, contamos historias viejas, bebimos cerveza caliente y rimos demasiado fuerte para la quietud del lugar. A eso de la 1 de la madrugada, la mayoría se fue a dormir.
Yo me quedé un rato más junto al fuego. Fue ahí, entre las últimas brasas, cuando lo escuché. Un rasgueo leve. 3 acordes. Nada virtuoso. Solo una progresión simple, como la de una canción de fogata. Aquellas que uno aprende en los primeros días de campamento. Me giré instintivamente, mirando entre los árboles. No vi luces. No vi sombras. Solo el bosque, como siempre, alto, estático, lleno de sí mismo. Pensé que alguno de los otros estaría bromeando. Que alguno había traído una guitarra y no lo había dicho. O que alguien la estaba tocando desde la tienda, en voz baja. Pero cuando revisé, todos dormían. Y no había guitarra. Ni instrumentos. Ni siquiera altavoces. Me dije que quizá lo había imaginado. Que el crujido de las ramas podía parecerse, a veces, a cualquier cosa. Me acosté sin más. Pero justo cuando me estaba quedando dormido, volvieron los acordes. Más nítidos. Más cerca. No eran acordes complejos. Ni bien ejecutados. Pero había algo en ellos que se pegaba a la piel. Un ritmo lento, irregular, como si la mano que tocaba la guitarra no lo hiciera por costumbre, sino por necesidad. Eran 3 notas al principio. Luego, un pequeño punteo, como si quien lo tocara recordara de pronto otra canción, una que había aprendido hacía mucho y que solo podía recordar en sueños. Salí de la tienda en silencio, con la linterna apagada. El sonido venía desde el bosque. No lejos. No cerca. En ese punto ambiguo donde todo puede parecer accesible, al mismo tiempo, inalcanzable. El suelo crujía bajo mis pasos, pero no quise encender la luz. Algo me decía que si lo hacía, si rompía la oscuridad con tecnología, el momento se disiparía. O algo se rompería. Y entonces ya no sería música, sino algo peor. Caminé sin rumbo claro, siguiendo los acordes. A veces se detenían durante segundos largos, como si la figura al otro lado del bosque dudara. Como si escuchara también mis pasos. Llegué a un claro pequeño, más abierto que el nuestro. Allí encontré una fogata aún encendida. No llamas. Solo brasas. Rojas, vivas. Y sobre ellas, una guitarra. O lo que quedaba de una. El cuerpo de madera estaba medio derretido. Como si no hubiera ardido, sino que se hubiese fundido con el calor. Las cuerdas seguían en su sitio, pero tensadas de forma extraña, como si hubieran sido afinadas por manos que no entendían del todo cómo funcionaba un instrumento. Me quedé mirando en silencio, sin atreverme a moverme. Sentí el calor en la cara. Sentí el frío en la espalda. Y entonces algo crujió a mi izquierda. No un animal. No una rama caída. Fue como un paso, suave, de alguien descalzo sobre hojas húmedas. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Solo el bosque. Y detrás, mucho más profundo, el eco leve de los mismos 3 acordes. Otra vez. Pero esta vez no venían del claro. Venían de más adentro. Como si lo que tocaba hubiera retrocedido, dejando solo una ofrenda ardiente en medio del bosque. No dije nada al regresar al campamento. No sabría cómo explicar lo que había visto. Y sobre todo, no sabría justificar por qué me había alejado solo en mitad de la noche. Me metí en el saco con las botas puestas y el pulso acelerado. Por fuera, el bosque había vuelto a su quietud absoluta. Pero por dentro, algo seguía resonando. No en mis oídos. En el pecho. Como si el ritmo de aquella guitarra se hubiese incrustado entre mis costillas, marcando un compás que no podía detener. Dormí poco. Y lo poco que dormí fue inquieto, interrumpido por sueños en los que veía la chimenea de piedra del refugio abandonado, rodeada de gente sin rostro, todos sentados en círculo, balanceándose al compás de una música sin fuente visible. Al despertar, fui el primero en salir de la tienda. Todo estaba en su sitio. Las mochilas, los utensilios, el fuego ya apagado. Pero a pocos pasos del claro, encontré algo nuevo. Una púa de guitarra. Negra. Usada. Con un borde astillado, como si alguien hubiese tocado con demasiada fuerza. No dije nada. La guardé en el bolsillo sin pensar. Y durante todo el día, sentí su peso. No era pesada. Era pequeña. Plana. Pero su presencia era constante, como una piedra caliente pegada a la piel. El segundo día transcurrió sin novedades. Pero cuando cayó la noche, los acordes regresaron. Esta vez, no desde el bosque. Desde uno de los sacos. Primero creí estar imaginándolo. Pero el sonido era real. Lento. Rasgado. Leve.
Me acerqué y puse la oreja sobre la lona. El sonido venía del interior. El mismo ritmo. 3 acordes. Repetidos una y otra vez. Toqué al dueño del saco, lo sacudí. Despertó confundido, sin saber nada. No tenía guitarra. No sabía tocar. Y cuando abrimos el saco, no había nada. Nada que explicara el sonido. Pero mientras lo mirábamos, ambos lo escuchamos una vez más. No fuera. No dentro. Sino entre nosotros. Como si la música flotara en el aire, buscando dónde alojarse. Esa noche no dormí. Y cuando amaneció, la púa ya no estaba en mi bolsillo. No dije nada. La ausencia de la púa no debía significar nada, pero yo sabía que sí. Como si su desaparición sellara algo. Un ciclo. O un paso más hacia lo que fuera que se estaba acercando. El grupo decidió irse un día antes. Uno de ellos tuvo pesadillas. Otro escuchó lo que creyó eran voces. Ninguno quiso discutirlo mucho. Solo recogieron sus cosas con más rapidez de lo normal, sin bromas, sin fotos de despedida. Como si el bosque nos hubiese erosionado en 2 días lo que antes tomaba semanas. Yo me ofrecí a quedarme a cerrar el campamento. Fue una excusa. Necesitaba volver al claro. A la fogata. Y entender por qué aún podía oírla, incluso en mi cabeza. Me adentré en el bosque justo antes del anochecer, siguiendo el mismo camino. Pero esta vez, no estaba solo. Lo supe por los sonidos. Los pasos que no eran míos. Las pausas que no coincidían con mi ritmo. No era un animal. No eran ramas cayendo. Era algo que respiraba como yo, que dudaba como yo, y que ahora avanzaba al mismo tiempo que yo, como si esperara que me detuviera para alcanzarme. Cuando llegué al claro, no había fogata. Solo cenizas. Negras. Frías. Y entre ellas, enterrado a medias, el mástil carbonizado de una guitarra. Al tocarlo, me corté la yema del dedo con algo afilado, otra púa. No la misma de antes. Esta era roja. Nueva. Y llevaba grabado mi nombre. Volví al campamento sin mirar atrás. Esa noche, ya solo, me metí en la tienda con la púa en la mano. No pude dormir. Pero cerré los ojos. Y escuché. No desde fuera. Desde mí. Los 3 acordes. Una y otra vez. Lentos. Precisos. Y, por primera vez, sentí que sabía cómo continuar la melodía. Como si ya la hubiera tocado antes, en otra vida. O en algún sueño antiguo que no recuerdo haber tenido. La púa sigue conmigo. No puedo dejarla. No por miedo, sino porque ya es parte de mí. A veces la sostengo entre los dedos. Y cuando la luz es tenue y la noche lo permite, juro que mis dedos se mueven por voluntad propia, como si pulsaran cuerdas invisibles, dejando que la música fluya entre los árboles. El bosque ya no está lejos. Ahora vive en mí. Y cada noche, cuando el silencio es perfecto, los acordes suenan de nuevo. Nunca he confiado en la orientación de nadie más que en la mía. Desde pequeño tuve ese sentido extraño de saber dónde estoy, de ubicarme aunque no vea el cielo, aunque no haya puntos de referencia. Mis amigos bromeaban diciendo que era como un GPS humano. Por eso, cuando nos ofrecimos a hacer la caminata nocturna durante la acampada, todos asumieron que yo iría delante. La ruta era fácil. Un sendero de tierra, marcado con pintura en los árboles, que rodeaba un arroyo seco y volvía al campamento por otro flanco. No eran más de 3 kilómetros. Con linternas potentes, mapas y señal GPS, no había nada que pudiera salir mal. Éramos 6. Íbamos charlando al principio, en fila, las luces bailando sobre ramas, arbustos y piedras. El aire olía a humedad y pino. El crujir de nuestras botas era el único ruido. La noche, aunque oscura, era amable. Cálida. Cómoda. Hasta que uno de los chicos propuso separarnos. Solo por unos minutos. Tomar el pequeño atajo que salía por la derecha y se unía más adelante. Una curva amplia, nada serio. Iríamos en pares. Nos reencontraríamos en el punto donde ambos caminos se cruzaban otra vez. Accedimos sin pensarlo. Yo fui con Eva. No sé cuánto caminamos. 10 minutos, tal vez menos. La conversación empezó a flaquear. Había algo raro en el aire. No frío. No tensión. Era más bien una sensación de que el sendero no avanzaba. Era el mismo en todo momento. Misma inclinación. Misma distancia entre los árboles.
Misma roca con líquenes a la derecha. Al principio creí que lo imaginaba. Pero cuando vimos la señal, lo supe. Era un cartel de madera clavado a una estaca. Muy rústico. Apenas una tabla astillada con algo grabado a cuchillo. Solo decía un nombre. El mío. Tallado de forma profunda. Ni decorativo, ni amistoso. No era una bienvenida. Era una afirmación. Como si alguien dijera, este es tu sitio. Eva no dijo nada, pero noté cómo se le tensaban los hombros. Revisó el GPS. El punto estaba congelado. Sin movimiento. Como si no hubiéramos caminado nada. Decidimos volver sobre nuestros pasos. Pero no importó cuántas vueltas dimos. El cartel siempre estaba allí. Y siempre decía mi nombre. Intentamos todo. Rodear el cartel por la izquierda. Bajar por la pequeña ladera. Seguir los árboles sin sendero. Pero daba igual. Siempre regresábamos al mismo punto. Al cartel con mi nombre, clavado en tierra. Lo curioso es que, cambiaba. No el nombre. Ese seguía allí. Pero cada vez que regresábamos, la madera parecía un poco más vieja. Más gris. Más carcomida. Como si con cada vuelta no solo repitiéramos el camino, sino también el tiempo. Como si el cartel envejeciera, en lugar de nosotros. La cuarta vez que lo encontramos, había una segunda palabra grabada. Bienvenido. La palabra estaba escrita con menos fuerza. Como si quien la talló lo hiciera con menos decisión. O con una mano temblorosa. El trazo era más superficial, pero claramente reciente. La astilla aún colgaba del borde de una letra. Eva me miró. No dijo nada. Pero entendí. El miedo ya no estaba en lo que veíamos, sino en lo que no decíamos. Decidimos quedarnos quietos. Apagar las linternas. Esperar unos minutos para ver si podíamos escuchar algo más. Una referencia. Voces. Ramas. Algo. Y entonces escuchamos pasos. No venían de atrás, ni de los lados. Venían de delante. Del sendero. Pasos lentos, cuidadosos. No eran muchos. Solo uno. Como si alguien más estuviera caminando el mismo camino. Tal vez uno de los nuestros. Encendimos las linternas al mismo tiempo. Y el haz de luz iluminó un cuerpo, exactamente igual al mío. Misma ropa. Mismo corte de pelo. Mismo rostro. Estaba de pie, junto al cartel. Mirándome. Pero con una diferencia. Llevaba en la mano una navaja, y estaba tallando algo más en la madera. Cuando me acerqué un paso, se desvaneció. No desapareció. Se deshizo. Como si fuera polvo que imitaba forma. Y lo que dejó tras de sí fue una nueva línea en el cartel. La tercera. Mi apellido. El cartel ya no era solo un punto de referencia. Era un espejo. Cada vez que volvíamos a él, encontraba algo nuevo tallado. Datos que nadie más podía conocer. Una fecha. El nombre de mi madre. Una frase que decía de niño. Todo aparecía grabado con precisión inquietante. La madera ya no parecía vieja. Ahora estaba fresca, como recién cortada. Y algo aún peor, cada inscripción nueva estaba más profunda, como si no usaran una navaja, sino una herramienta más firme. Como si quien tallaba lo hiciera con fuerza, con intención, como quien escribe una lápida. Eva no podía seguir fingiendo. Me tomó del brazo y me preguntó si todo eso era una broma, si había planeado algo con los demás. Su voz no era acusadora, era desesperada. Necesitaba que alguien tuviera el control, aunque fuera para hacerle daño. Pero yo no tenía respuestas. Solo dudas. Y un pensamiento que comenzaba a tomar forma. Tal vez, no estábamos caminando en círculos. Tal vez era el mismo camino, sí. Pero no el mismo lugar. Y cada vuelta nos llevaba más lejos de donde empezamos. Cada nuevo cartel no era el mismo de antes. Eran réplicas, construidas idénticas, pero más detalladas, más personalizadas, como si alguien, o algo, estuviera afinando su conocimiento sobre mí. La siguiente vez que regresamos al punto, el cartel era más ancho. Y esta vez, no decía solo mi nombre completo. Había otro nombre al lado. El de Eva. Aún estaba incompleto. Solo las primeras letras. Ella lo vio y retrocedió un paso. Dijo que no podía más. Que se iba a internar en el bosque en línea recta, aunque se perdiera. Corrió sin darme tiempo a detenerla. Y yo me quedé solo. Con el cartel. Y con el sonido suave de una navaja tallando madera, justo detrás de mí. No me giré de inmediato.
La navaja seguía tallando. Pausada. Firme. Como si no tuviera prisa. Sentí el sonido más cerca que antes. Más definido. Cuando por fin reuní el valor para mirar, no había nadie detrás. Solo otro cartel. A 1 metro del anterior. Este tenía grabada la misma información que el primero. Mi nombre. Mi apellido. La fecha de nacimiento. Pero también algo nuevo. Una descripción física. Estatura. Color de ojos. Cicatriz en la ceja izquierda. Todo. Y al final, una palabra escrita con una caligrafía desigual, infantil, como si quien la hubiera tallado estuviera aprendiendo a escribir. Confirmado. Me alejé sin saber a dónde ir. No grité. No llamé a Eva. Solo avancé, ciego, por entre los árboles. En algún punto me di cuenta de que el bosque había cambiado. Ya no había senderos. Ya no había señales. Y aún así, a cada pocos pasos, otro cartel. Todos con mi nombre. Algunos con palabras que no entendía. Otros con detalles que solo yo conocía. Frases que había pensado, pero jamás dicho. Errores de infancia. Momentos vergonzosos. Sueños. Era como si alguien estuviera ensamblando una copia exacta de mí, desde los huesos hasta los recuerdos. Una réplica que se perfeccionaba con cada vuelta que daba por aquel circuito imposible. No sé cuánto tiempo estuve allí. No tengo forma de saberlo. Solo recuerdo que, al final, dejé de avanzar. Y me senté junto a uno de los carteles. Ya no decía nada. Estaba en blanco. La madera nueva, limpia. Esperando algo más. Esperando que yo tallara lo siguiente. En la mano tenía una navaja. No sabía de dónde había salido. Solo sabía que me correspondía. Y cuando miré el cartel vacío, supe exactamente qué debía escribir. No por voluntad, sino porque el bosque ya me lo había enseñado. Fue por accidente. No íbamos buscando ruinas ni rastros de nadie. Solo un sitio apartado donde no se escuchara el mundo. Nada de tráfico, ni voces, ni cobertura. Solo nosotros, las tiendas, el bosque. Lo habíamos planeado así, 3 días de desconexión total. Y lo encontramos. Un claro perfecto, oculto tras un muro de árboles cerrados y terreno irregular. Lo suficiente para que nadie más se aventurara ahí. Mientras montábamos el campamento, me alejé un poco a buscar ramas secas para encender la primera hoguera. Crucé una pequeña pendiente y fue ahí cuando vi el primer objeto. Un termo de acero, oxidado, tirado junto a una piedra. Más allá, una lona negra, rasgada. Y luego, una mochila medio enterrada en hojas. Retrocedí para llamar a los demás, pero algo me hizo quedarme. Curiosidad, supongo. O la sensación de que eso no era reciente. Y no lo era. Las bolsas estaban mojadas por dentro, como si hubieran estado expuestas a la intemperie durante semanas. O meses. Pero lo más extraño era lo que encontré envuelto en un trapo de cocina seco, dentro de una caja metálica que parecía haber sido sellada con cinta, una grabadora portátil. Antigua, pero no obsoleta. Funcionaba con pilas. Y al encenderla, la luz roja se encendió de inmediato. Revisé la ranura de la cinta. Había una dentro. Solo una. No tenía etiqueta. Me la guardé sin decir nada. Volví al claro, ayudé a terminar de montar el campamento, cenamos, charlamos. Pero mi cabeza estaba en la grabadora. En por qué alguien la habría dejado atrás. En por qué parecía, cuidada, protegida, como lo último que se quiere abandonar. Esa noche, cuando los demás durmieron, salí de la tienda y me senté solo junto al fuego. Encendí la grabadora. Presioné play. Y escuché una voz. Temblorosa. Agitada. Una mujer. Solo decía. Esta es la noche 4. No vamos a movernos. Si alguien encuentra esto, no vengan aquí. No sigan el ruido. No respondan cuando lo escuchen respirar. Cortó. Segundos de silencio. Y luego, un leve suspiro, justo al lado del micrófono. Tan real, que me giré instintivamente, convencido de que lo había escuchado junto a mí. Apagué la grabadora de inmediato. No tenía sentido seguir escuchando. Algo en esa respiración final no era solo sonido. No era algo que pudiera grabarse. Se sintió como presencia. Como si la cinta hubiese absorbido más que voces, humedad, miedo, algo vivo.
Guardé el aparato en la mochila y volví a la tienda. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien se inclinaba sobre mí. No veía nada. No oía pasos. Solo eso, una respiración lenta, irregular, casi humana, casi. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido sugestionado. El bosque, el fuego, el cansancio. Todo tenía una explicación lógica. Pero aún así, me llevé la grabadora en el bolsillo y me alejé del grupo al primer momento que pude. No dije nada. No quería sembrar paranoia. Pero necesitaba volver a escucharla. Me senté junto a una roca grande, donde el sol se colaba apenas entre las ramas. Rebobiné la cinta y empecé desde el principio. Día 1. Un hombre hablaba. Su voz era grave, serena, como la de quien todavía cree que tiene el control. Comentaba que habían encontrado un sitio perfecto para acampar, apartado de todo. Que no habían visto a nadie en kilómetros. Que su pareja, la mujer de la noche anterior, estaba algo incómoda, pero que todo estaba bien. Luego, silencio. Y al final de la grabación. Aunque anoche, juraría que alguien se asomó entre los árboles, pero no vimos huellas esta mañana. Solo las nuestras. Día 2. La mujer grababa esta vez. Se notaba más nerviosa. Decía que habían escuchado algo caminando fuera de la tienda. Que pensaron que era un animal, pero que respiraba. Muy cerca. Durante mucho tiempo. Ella decía. Fue como si quisiera que supiéramos que estaba ahí. No hizo nada. No tocó nada. Solo respiró. Apagué la grabadora. Me giré. Y no había nadie. Pero en ese momento, volví a escucharlo. Respiración. Justo detrás de mí. No me giré de inmediato. No lo necesitaba. Sabía que no iba a ver nada. Igual que ellos, los de la grabadora. Porque esto que respiraba cerca, no dejaba huellas. No dejaba sombra. Solo aire húmedo, cercano, casi pegajoso. Como si compartiera espacio, pero no materia. Cuando el sonido cesó, sentí que podía volver a moverme. Caminé rápido de vuelta al campamento. No corrí. Correr habría sido admitir miedo. Y si algo me había enseñado esa cinta era que, para eso, el miedo era combustible. Al llegar, disimulé. Dije que me había mareado por el sol. Bebí agua. Ayudé a preparar la comida. Fingí que todo estaba bien. Pero por dentro, una parte de mí ya sabía que había cometido un error al escuchar la cinta. Día 3. Esperé a que todos durmieran. Salí de la tienda, grabadora en mano, y me senté solo, lejos del fuego. Presioné play. La voz del hombre. Más tensa ahora. Había dejado de narrar. Ya no hablaba como alguien que documenta, sino como alguien que se confiesa. No estamos solos. Y no creo que esté lejos. No creo que se haya ido nunca. Hoy vimos señales, no pisadas, pero algo. Como si alguien se hubiera tumbado justo donde dormimos anoche. Como si repitiera nuestros movimientos. La cinta saltó. Luego, la mujer. Sus palabras ya no eran frases completas. Respiraba entrecortado. Anoche, se metió en la tienda. No lo vimos. Pero estaba ahí. Olía a humedad, a hojas mojadas. Escuchamos cómo exhalaba, junto a nuestros rostros. Pensamos que iba a tocarnos. Pero solo se quedó allí. Respirando. Silencio. Ruido de fondo. Y una última frase, dicha casi en susurro. No quiere llevarnos. Quiere quedarse, donde nosotros estuvimos. Apagué la grabadora de golpe. No por miedo a lo que decía. Sino porque, justo entonces, escuché que alguien caminaba sobre las hojas, desde dentro de nuestra tienda. Me quedé inmóvil. Las pisadas eran leves, medidas. Pero venían del interior de la tienda. La nuestra. La que yo había dejado con cremallera cerrada. La que estaba vacía salvo por los sacos de dormir, y mis amigos. Me acerqué en silencio, sin encender la linterna. Cada paso mío crujía más de lo que debería. Como si el bosque intentara delatarme. Como si eso, lo que fuera que caminaba allí dentro, tuviera que saber que me acercaba. Me agaché junto a la entrada de la tienda. El silencio era absoluto. Y entonces lo escuché. No una voz. Solo una exhalación. Larga. Cansada. Cercana. No abrí. Solo me quedé allí, agachado, con la frente pegada a la lona, escuchando cómo se desplazaba dentro. Cómo se acomodaba. Cómo respiraba.
Y como los otros no despertaban, no se movían, no reaccionaban. Al amanecer, nadie recordaba nada. Juraban haber dormido toda la noche. Ninguno escuchó nada extraño. Yo no dije una palabra. Solo metí la grabadora en el fondo de mi mochila y dejé pasar el día. Esa noche, ya no la encendí. Ni la siguiente. Pero la respiración continuaba. Ahora no necesitaba la cinta para escucharla. No venía de la tienda. Ni del bosque. Venía de donde yo estuviera. Del saco cuando me acostaba. Del agua cuando me lavaba la cara. Del viento, que ya no era viento, sino algo más profundo, más denso, como si hubiera alguien inhalando muy despacio desde detrás de cada objeto, cada sombra. Al final del viaje, cuando regresamos a la ciudad, me deshice de la grabadora. La enterré en un lugar donde nadie más pudiera encontrarla. Pero creo que fue inútil. Porque no era la grabadora lo que importaba. Era lo que contenía. Y lo que contenía, ahora lo contiene todo. A veces, cuando estoy a solas, me sorprendo tarareando un ritmo extraño. Como un patrón de aire, como si intentara imitar esa respiración con la mía. Y cuando me doy cuenta, ya es demasiado tarde. Porque el sonido está dentro. Y no hay botón de stop.